Inteligencia versus sabiduría. La inteligencia y la sabiduría son dones valiosos, sin embargo tienen diferencias fundamentales desde una perspectiva bíblica y práctica. La inteligencia es la capacidad de aprender, razonar, analizar y resolver problemas. Está relacionada con el conocimiento y la habilidad para procesar información. Sin embargo, la sabiduría es la capacidad de aplicar el conocimiento de manera justa, correcta. Implica discernimiento y la dirección en la toma de decisiones. Alguien puede ser muy inteligente, pero no sabio, ya que la inteligencia sin sabiduría pueden llevarte al orgullo y al error. Por ejemplo, Salomón era muy sabio, porque pidió sabiduría a Dios, pidió discernimiento para poder gobernar. No es solo el conocimiento. Y sabes que la verdadera fuente de la sabiduría es el Creador. En Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¡Wow! Ahí tenemos todo. En Santiago 1:5 dice: alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. La inteligencia sin sabiduría puede ser muy peligrosa. En 1 Corintios 1:19 Pablo dice que Dios frustrará la sabiduría del mundo. Hoy en día vemos personas con mucho conocimiento, pero con poca dirección moral, lo que puede llevarte a la corrupción, a la arrogancia y al engaño. Ejemplos bíblicos: el rey Saúl tenía habilidades y conocimientos, sin embargo carecía de la sabiduría divina para obedecer a Dios, lo que lo llevó a su caída. Características de la sabiduría divina. Según Santiago 3:17, la sabiduría de Dios es pura, no tiene malas intenciones, es pacífica, no busca pleitos, es amable y dócil, no es arrogante. Dice que es llena de misericordia y buenos atributos, sin parcialidad ni hipocresía. Escucha bien. ¿Cómo crecer en sabiduría? Para desarrollar la sabiduría de Dios necesitamos temer a Dios. En Proverbios 9:10, el temor de la sabiduría, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. No es solo leer la palabra, sino ser hacedores de la palabra de Dios. Ese es nuestro manual de vida, ser hacedores de la palabra de Dios. Buscar consejos en personas maduras en la fe. Pedir la dirección a Dios en oración. La inteligencia es valiosa, pero sin sabiduría puede llevarte a la destrucción. La verdadera sabiduría viene de Dios y se refleja en nuestra vida de obediencia, humildad y discernimiento. Por eso, más que buscar solo el conocimiento, debemos buscar la sabiduría que nos guiará a una vida con propósito y una vida llena de bendiciones. Se puede carecer de sabiduría para obedecer a Dios, y esto es una condición muy peligrosa que puede llevarte a la ruina espiritual, emocional y hasta física. Sabes que la Biblia nos muestra que la verdadera sabiduría proviene de Dios y se manifiesta en una vida de obediencia. Cuando alguien carece de esta sabiduría, termina tomando decisiones basadas en sus propios conocimientos, en sus propios razonamientos, en la cultura del mundo o en sus emociones, en lugar de seguir la dirección de Dios. Ejemplo de carecer de sabiduría divina. Uno es la mentira. Sabes que muchas veces mentimos deliberadamente y lo vemos como cosa insignificante. Homicidas. No solo los que asesinan físicamente, sino cuando tú hablas de tu hermano a espaldas, estás siendo un homicida, porque estás destruyendo a una persona, porque sabes que todo lo que hacemos se sabe. Y cuando hablamos de alguien a espaldas, tarde que temprano esa persona se llega a enterar. Si miramos un error en alguien y le amamos tanto, no lo discriminemos, no hablemos de él por detrás, no le matemos, no le asesinemos, sino que llamémoslo a sola y démosle un consejo sano, edificante. Si quieres corregir a tu hermano, hazlo de esta manera. También las contiendas, los pleitos, las iras, las envidias, las disensiones, toda la lista que está en Santiago, todo eso no le agrada a Dios.
Y eso es carecer de sabiduría. ¿Y sabes tú qué es la necedad? La necedad es la consecuencia de la falta de sabiduría. Y la falta de sabiduría en la Biblia es considerada como necedad. En Proverbios habla repetidamente de la diferencia entre el sabio y el necio. ¿Sabes que en Proverbios 14:12 dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen derechos? Sin embargo, su final es camino de muerte. Y conocemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice la palabra de Dios que el insensato desprecia la sabiduría y la enseñanza. ¿Has visto tú personas que se molestan cuando escuchan una enseñanza o un mensaje? No te molestes porque es el Creador corrigiéndote. El necio cree que puede vivir sin la dirección de Dios y termina atrapado en sus propias decisiones. Ejemplos bíblicos de la falta de sabiduría para obedecer a Dios. Las Escrituras nos dan varios ejemplos de personas que sufrieron por no buscar la sabiduría de Dios en su vida. Número 1, el rey Saúl. Un hombre muy inteligente, pero sin sabiduría para obedecer a Dios. Saúl tenía liderazgo y poder, pero carecía de sabiduría para obedecer a Dios. Dios le ordena destruir a Amalek, pero él decide conservar el mejor ganado y desobedecer a Dios en su instrucción. Como resultado, Samuel le dice: ¿si complaces acaso Jehová en holocaustos y víctimas, como en que obedezcas a las palabras de Él? Escucha muy bien. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. Cuidado con las voces que estamos escuchando. Recuerda que así fue engañada Eva. Así fue engañado Sansón. Por su desobediencia, Saúl fue rechazado como rey. Su falta de sabiduría lo llevó a confiar en su propia lógica en lugar de obedecer a Dios. Sansón, un hombre llamado por Dios, pero sin discernimiento. Sansón fue escogido por Dios y recibió una fuerza sobrenatural, pero carecía de sabiduría para obedecer a Dios. Se dejó guiar por sus deseos carnales, por su relación con Dalila, por escuchar la voz de Dalila, lo que lo llevó a perder su fuerza y a ser esclavizado por los filisteos. Y sabes que Sansón es un vivo ejemplo de cómo tener un llamado, un don, no garantiza el éxito. Si no hay obediencia a Dios, escucha bien, si no hay obediencia a Dios. Recuerda que al pueblo de Israel le faltó fe y sabiduría. Dios les había prometido llevarlos a la tierra prometida. Sin embargo, su falta de confianza y continua rebelión, esta generación que salió de Egipto murió toda en el desierto, a excepción de algunos cuantos. Su falta de sabiduría los llevó a dudar de Dios y a desobedecer sus mandamientos, lo que prolongó su sufrimiento. Las consecuencias de carecer de sabiduría para obedecer a Dios. Perdemos bendiciones y propósitos. Saúl perdió su reino, Sansón perdió su fuerza, Israel perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Vivimos en confusión y tropiezos sin la sabiduría de Dios. Tomamos decisiones erradas y caemos en ciclos de fracasos. Nos volvemos esclavos del pecado. Como Sansón podemos quedar atrapados en la carne y alejarnos de la voluntad de Dios. Nos endurecemos y nos apartamos de Dios. Y no solo irse al mundo, sino perder la dirección de Dios, perder el enfoque a qué Dios te ha llamado. Hoy te invito, nunca pierdas el enfoque. Sabes que en Proverbios 29:1 nos advierte: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá medicina para él. ¿Sabes que podemos evitar la falta de sabiduría en la obediencia? Para obedecer con sabiduría necesitamos tener temor de Dios. Número 1, tener temor de Dios, buscar la dirección en la palabra, pedir sabiduría en oración, evitar confiar en nuestro propio juicio y emociones.